Se está terminando la zafra. Ya no queda tanto ternero por negociar y lo poco que queda justamente va para hacer recría cuando pensamos en el macho, en un promedio de los 70 pesos que deja fuera de concurso y de negocio a muchos filoteros que se guarecen en la hembra, que vale un 10% menos de lo que se paga hoy el macho. Y esto tiene que ver también con los elevados costos de producción y un mercado de consumo quieto, que no admite grandes variaciones, por lo menos en el mediano plazo, ni que hablar del corto, donde el bolsillo de los consumidores ha revelado que no está para grandes cosas. Por lo tanto, a barajar y dar de nuevo, en un contexto donde al feedlot hoy por hoy va la hembra o aquellos animales que llegan de la recría para una terminación final con quilajes que pueden hacer un novillo de doble propósito, tanto apuntando al consumo interno como a la exportación. Por ejemplo, el novillo 481, que está más que afianzado, más allá de lo que ha dictaminado la Unión Europea y los Estados Unidos para el futuro de esta cuota. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. Sexto Congreso Ganadero de Rosario, que se llevó a cabo hace algunos días atrás en la Bolsa de Comercio de Rosario. Allí charlamos con James Hyman, director de Duraplas, una de las empresas que estuvo presente, y además James disertó en ese Congreso Ganadero, hablando de las expectativas que tienen ellos como empresarios, brindando servicio para aquellos que ya emprenden una actividad de recría mucho más importante, donde la infraestructura también es una aliada fundamental para proyectar estos procesos tan necesarios en la ganadería argentina. Lo que estamos haciendo es trabajando en sistemas de aguadas que son claves para que funcionen estos sistemas de recría, ¿no? Llevamos el agua a los animales, de los cuales significa que el animal no sale del potrero, está ahí el 100% del tiempo, entonces en consecuencia de eso consume más materia seca y tiene el agua en la misma parcela, ¿no? Y hacemos todo lo que es la ingeniería hídrico que requiere este tipo de sistemas. ¿Cuáles son las tecnologías de proceso que llevan adelante para alcanzarle el agua al animal en esta rotación necesaria como para hacer el proceso de recría? Bueno, básicamente son tres lugares donde trabajamos más, ¿no? El primero es encontrar el mejor agua que tiene el campo. Eso es clave porque es el nutriente más importante después del forraje en el campo para los animales. Entonces hacemos un trabajo extenso en eso. Trabajamos con distintas empresas para mejorar la calidad de agua si es que el campo tiene un problema de agua. La segunda parte que trabajamos es sobre el tema del diseño de los potreros para que digamos, el flujo de los animales es digamos, importante, que sea algo práctico, el manejo. Y luego es la ubicación de los bebederos. Es crítico que en cada potrero hay bebederos, que el animal no tiene que salir a buscar agua, que no haya competencia para el agua. ¿Cómo desarrollar estos proyectos de trabajo? Pensando en la infraestructura imprescindible para que los campos de recría sean bien receptivos. James Hyman, en Acorral, nos cuenta lo siguiente. Es algo estándar. Nosotros hacemos el proyecto en conjunto con el productor para maximizar lo que ya tiene el productor. Entonces tratamos de usar lo que ya tiene en el campo y para hacer la menos inversión posible. Lo importante acá es, nosotros llevamos campos a tener entre 4,5 a 7 cabezas por hectárea. Ahí está la gran diferencia. Entonces el rendimiento por hectárea es mucho más grande. ¿Y el agua cómo se lleva? ¿A través de motorización desde bombas o por pendientes? ¿Cómo se manejan habitualmente? Si el campo nos permite, lo usamos por gravedad, por pendientes, que es más fácil. Si no, hacemos sistema de presurización, donde se hace por bombas, por cañería. Bueno, se hace todo por cañería, pero depende de los pendientes del campo si nos juega a favor o no. ¿Estamos hablando de cañería externa y bebederos fijos?
No, estamos hablando de un sistema donde ponemos las cañerías son fijas enterradas y tenemos hidrantes en cada parcela y se va moviendo el bebedero con los animales. Entonces, en vez de colocar 100 bebederos en un campo, se tienen la cantidad de bebederos equivalente a la cantidad de lotes de animales que tenés. Entonces, si tenés 3 lotes de animales, tenés 3 bebederos. ¿Y eso se mueve fácil? ¿Requiere de mucha inversión en recurso humano o es un sistema sencillo? No, es un sistema sencillo. Sí, este tipo de sistemas en así requiere inversión en recursos humanos, ¿no? Pero el mismo persona que mueve los eléctricos, mueve el bebedero, es muy fácil. La ventaja de moverlo cada vez es que el agua siempre se mantiene limpio, porque cada vez se vacía el bebedero. No son bebederos grandes que usamos. Nosotros tenemos 600 animales tomando un bebedero de 600 litros, porque como van de a uno a tomar agua y la recuperación del agua es importante, eso es lo que, digamos, la recuperación es el clave para este tipo de sistemas. Otro de los disertantes que tuvo el sexto Congreso Ganadero en Rosario, en la Bolsa de Comercio, fue el doctor Marcos Jiménez Sapiola, que fue a charlar de su especialidad. Estamos hablando del bienestar animal. Hay mucho para hablar y desarrollar de este tema, cada vez más en boga y cada vez más tenido en cuenta por los procesos productivos y comerciales también, que involucran a los procesos productivos con el bienestar animal. Algún par de conceptos básicos, simples, a tener en cuenta cuando hablamos de bienestar animal. Yo fui el primero que dijo que los perros, salvo excepciones, no son una ayuda. Y todo el mundo me dice, no, sí, mis perros son eso de las excepciones. Todos tienen unos perros que son superlativos. Yo creo que aunque sean superlativos, yo tengo perros superlativos, pero no los llevo, ni se me cruza por la cabeza que estén cerca del embarcadero el día que embarco. O sea, el embarcadero está cerca de las casas y los encierro en el garage. Porque si los dejo que miren, aunque sea 50 metros, yo sé que ya eso va a ser perjudicial, me va a costar algún peso. No es que me van a mandar una cuenta, pero yo sé que me va a dar más trabajo la carga y que los animales no van a llegar tan bien. Y cuando trabajamos en corrales, va de suyo. Y esto lo digo porque lo he probado. Así que yo diría, esta es la buena práctica de manejo más sencilla, no cuesta ni un centavo. Ahora, no existen las cosas de costo cero. Lamentablemente no hay cosas de costo cero, pues las cosas que son de costo cero generalmente requieren que cambiar uno mismo en el interior, en las creencias, las actitudes, los gustos. Yo que amo los perros, bueno, a mí me cuesta hacer eso, pero me he dado cuenta de que si no hago eso, me va a ir peor. Voy a terminar enojado con mis perros. Entonces simplemente los saco de las situaciones de embarque y de corrales, y si se va a recorrer cuando las vacas se están pariendo, 0 perro, y si se va a tropear vacas con ternero chico, 0 perros. Después el resto, no, hay que tener perros en el campo. Yo creo que hay que tener muchos perros, pero para la felicidad de uno y para la custodia, digamos, del establecimiento. Muchas gracias. Hace más de 80 años trabajamos con dedicación. Somos pioneros de los remates televisados. Desde los comienzos del feedlot, siempre junto al productor. Contamos con representantes en todo el país para atenderte personalmente. Tu confianza nos fortalece. Somos Campos y Ganados. Somos la empresa de nutrición animal de la Argentina dedicada a cubrir los mayores estándares de calidad en todos sus productos. Biofarma, sabemos lo que hacemos. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso.
A Corral, la alternativa de los miércoles, la renovamos semana a semana con ustedes en cada rinconcito del país, prácticamente en toda América Latina. Y con Enrique Paván estuvimos charlando sobre uno de los temas de su disertación. El hombre del INTA Balcarce, habló sobre calidad de carne. ¿A qué se refiere Enrique Paván cuando habla de calidad de carne? ¿Qué entendemos por tal cuando hablamos de un concepto tan básico e importante para desarrollar e insistir fundamentalmente porque nos debemos al consumidor? La calidad de la carne, digamos, es lo que busca el consumidor, ¿no? En general hay dos momentos en que como consumidores de carne o de alimentos definimos la calidad. Una es cuando la vamos a comprar y otra es cuando la consumimos. Y cuando la vamos a comprar, bueno, un estudio que hizo hace tiempo el IPCB acá en Argentina y que coincide con los resultados mundiales, es el color de la carne, es el principal determinante de la calidad. Y si no tiene un buen color, no eligen la carne nuestra, la carne que estamos vendiendo. Entonces, en ese momento es el color. Y después, bueno, al momento de probarla, la calidad la define la terneza de esa carne y el sabor. Serían las dos principales determinantes, ¿no? ¿Cuál es el parámetro de color para elegir calidad de carne? Es una percepción, obviamente, también esto. ¿Y qué le da el sabor a la carne? Por lo menos el sabor que prefiere el consumidor. Bueno, el color en general, los consumidores lo que vemos buscan un color rojo brillante, ¿sí? Que no sea no sea oscuro ni muy pálido, porque ya se parece por ahí al cerdo. Y después el sabor, ¿cuál es el principal determinante del sabor? No es la cantidad de grasa, como por ahí mucha gente piensa, así que a más cantidad de marmoreo, más sabor, sino la composición de esa grasa, ¿sí? La composición de ácidos grasos. En el estudio que nosotros vimos, que estábamos mostrando, encontramos que los consumidores preferían carne que tenga más proporción de ácido oleico. Ese ácido oleico tiene que ver, bueno, con la alimentación con grano, básicamente. Es decir, animales encerrados a corral, lo cual se da de bruces con lo que generalmente explica la gente cada vez que va a buscar carne, que dice yo prefiero carne a pasto, a lo mejor sin saber que lo que está buscando es otra cosa. Sí, en general, bueno, en este estudio hay, digamos, en general la carne, las muestras la probaron 80 consumidores, ¿sí? Y ellos rankearon como que preferían en promedio a mayor nivel de oleico, y eso lo obtenían y eso lo obtenemos, digamos, con encierre, con suplementación. Eso estimula la acumulación de esto. Pero hay consumidores que prefieren también lo otro, o sea, por eso digo, era un promedio. Hay consumidores que prefieren la carne a pasto. Hablamos de calidad de carne y hablamos de palatabilidad, del sabor de la carne. Por supuesto que en esto hay un diccionario para algunos y otro para otros. ¿Cuál es el concepto y las preferencias en nuestro país y en el resto del mundo? Sobre esto habla en la noche de A Corral el ingeniero Enrique Paván. El sabor, ahí es donde empezamos a jugar un poco con la historia nuestra, con nuestras costumbres. En Argentina estábamos acostumbrados a comer carne a pasto, ¿sí? A los 90, a principios del 2000, empezaron los feedlot, los encierres a corral a surgir, y ahí hoy creo eso fue cambiando la percepción del sabor de los argentinos, y por eso por ahí hoy en los paneles sensoriales vemos que los consumidores ya están más acostumbrados a comer esa carne de feedlot, ¿sí? De encierre a corral. No quiero decir feedlot porque por ahí son encierres, ¿sí? Pero todavía hay gente que prefiere el otro. Igual en Estados Unidos, historia de feedloteros, prefieren la carne de feedlot. Hay nichos de mercado de carne a pasto, ¿sí? ¿Y el color rojo brillante lo aporta algo en particular? ¿Tiene que ver con la genética o con aspectos productivos? El color rojo brillante tiene más que ver con aspectos productivos, con las características de ese animal al momento de la faena. Uno es la edad, ¿sí? Animales de mayor edad tienden a tener carne más oscura, pero a igual edad un mismo novillo puede tener carne muy oscura o del color deseado. Y eso tiene que ver con un poco lo que presentaba hoy, en la velocidad de enfriamiento de la media res durante las primeras 24 horas. Un enfriamiento muy rápido de la carne hace que tenga color oscuro, no deseado por el consumidor, y también los niveles de pH final de la carne, a las 24 horas, ¿qué pH tiene? pHs altos
están asociados con carnes oscuras, los cortes oscuros. Y eso tiene que ver con el nivel de glucógeno, energía que hay en el músculo al momento de la faena del animal. Si nosotros estamos mandando a faena un animal estresado, va a tener pocos niveles de glucógeno, va a dar un corte oscuro. ¿Sí? Color de la grasa. ¿Qué definen los consumidores a la hora de optar, de elegir un corte en el mostrador o en la góndola? Y la maduración. ¿En la Argentina estamos o no acostumbrados a madurar la carne? Sobre este aspecto habla el ingeniero Enrique Paván. La grasa sí es determinante. Digamos, si tenemos dos bifes, uno con grasa más blanca y otro más amarillenta, ahí pueden llegar a elegir el de color más blanca, pero si tenemos dos novillos jóvenes con un adecuado nivel de engrasamiento, todos provenientes de un sistema pastoril, el consumidor no dice que es más amarilla. Si tiene al lado uno bien blanco de feedlot, por ahí sí, a la comparación, ahí sí puede determinar. Lo que también, aparte del color de la grasa, o sea, a esos niveles yo creo que no hay tanta diferencia. Una vaca vieja, seguramente porque estuvo más tiempo comiendo pasto, va a ser mucho más amarilla. Lo que también juega un rol importante en la selección de la carne es el contenido de grasa, la cantidad. Y en general, datos que presentaba de trabajos nuestros es que el consumidor argentino prefiere carne magra, ¿sí? No quiere ese gran marmoreo que prefiere sí el americano. Y te hago una última, tiene que ver con la maduración de la carne. Nosotros me parece que culturalmente no estamos muy acostumbrados, más bien todo lo contrario a esto. ¿Qué le aporta la maduración? ¿Cuál es un buen grado de maduración? La maduración lo que hace es mejora la terneza de la carne, ¿sí? La maduración al vacío, básicamente. Mejora la terneza de la carne y homogeneiza, o sea, no vamos a tener tanta variación en lo que es terneza. Por ahí, si compramos carne que no fue madurada, o sea, los 3 días de faenada, nos puede salir un corte tierno como un corte muy duro. Si la maduramos, a esos dos bifes los maduramos, se van a acercar, van a ser los dos más tiernos y van a ser no tan distintos, ¿sí? O sea, la maduración de vuelta mejora la terneza y hace que sea todos los cortes más homogéneos. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Conecar Ganadera. Hotelería 5 estrellas. Máximo conocimiento y experiencia en feedlot. El mejor lugar para hacer buenos negocios. Allí en pantalla están las diferentes vías de comunicación. Tratamos de generar el ida y vuelta que proponemos los miércoles a partir de las 20 por la pantalla de Canal Rural. Oscar Jasquilió fue otro de los disertantes. Una linda sorpresa con la que nos hemos encontrado en el 6º Congreso de Ganado Rosario, que se llevó a cabo en la Bolsa de Comercio de Rosario, organizado por la Sociedad Rural de Rosario. Oscar Jasquilió es chef y además es jefe de educación de Gato Dumas, allí en la ciudad de Rosario, y estuvo charlando sobre cómo cocinamos el producto los argentinos. ¿Lo hacemos bien? Sobre esto habla Oscar Jasquilió en La Noche de Acorral. A ir más allá de la ama de casa, y voy a ir hacia los argentinos. El Gato Dumas decía, tenemos la mejor carne del mundo, pero somos los argentinos los que peor la cocinamos en el mundo. ¿Se cocina demasiado la carne en la Argentina? Se cocina demasiado. Y hoy yo la recomendación que daba en la charla y la recomendación que doy, pensemos primero en la no toxicidad de la cocción. Estamos acostumbrados a que la carne tiene que estar oscura por fuera, a veces cocciones muy largas sobre las brasas incluso, para que adentro no le salga una gota de jugo. Logramos algo muy nocivo para el cuerpo, esa costra negra, oscura. No es nada bueno para el cuerpo, pero además no es nada bueno para digerirla. Como yo digo,
nos convertimos en una boa a la tarde, una constrictora para digerir, ¿sí? Rumiamos como una boa cuando comemos esa carne. En cambio, los jugos hacen que nuestros jugos gástricos hagan los procesos enzimáticos de romper las fibras mucho más fácilmente en el cuerpo que cuando la carne está muy cocida. Por supuesto que en la paleta de oferta tan generosa que ofrece la Media Res hay cortes que el cocinero argentino ha ido olvidando con el tiempo y que los traen como platos gourmet en más de una ocasión los chefs, que han revalorizado algunos cortes olvidados y tan importantes justamente para agregarle valor a toda la Media Res. Sobre este tema tan sensible habla Oscar Jaskiliov, chef del Gato Dumas Cocinero. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación, presenta esta sección dedicada a brindarle información clave a los productores todas las semanas. Swift, acompañando al productor. En su momento fue la entraña. Hoy me la mencionaron, me dijeron, no la nombraste a la entraña. Lo que pasa es que es como que a mí me encanta, es fabulosa, pero estoy un poco negado porque estoy enojado. Porque se encareció tanto. Algo que era denostado, como vos dijiste bien y tal cual. Y se valorizó. Y hoy hay tanta cantidad de consumo, tanto consumo de entraña, incluso en la ciudad, que se encareció y me negué un poco. Pero es un corte fabuloso que antes se la daban a los perros, se la daban a la carne picada, ¿sí? Hoy es un corte de primera calidad y de realmente vale lo que vale, ¿sí? Otro corte que está en el otro extremo de la vaca, que es el osobuco. Oh, es fabuloso. No solo lo recomiendo para hacer unos buenos guisos, unos buenos risotos con osobuco, y traigamos un poco las raíces italianas de algunos de nuestros parientes, de nuestros y de los que, bueno, somos cocineros que a veces hacemos cosas que no tienen nada que ver con nuestro origen solamente. Y si no, cocinarlo a la plancha vuelta y vuelta, que tiene una jugosidad increíble, y ahí valorizamos lo del productor que vos decías, que tanto le llevó el tratamiento de ese animal, y nosotros lo ayudamos a que sea feliz. Integrar bien la Media Res en el mostrador, ¿no? Oscar, y hablaste de cortes nuevos, porque también hay mucho de modernidad en el consumidor. Hay un consumidor premium también, si se quiere, que busca cosas nuevas. Y ustedes se las ofrecen también. Sí, totalmente. El famoso tibón, que hace mucho que se vendía, pero en la Argentina se dejó de hacer. Se dejó de vender en los restaurantes y ahora hay muchos restaurantes que lo tienen. Para mí es genial. Comer dos texturas, ¿sí? ¿Qué es el tibón para aquel que no lo conoce y lo está escuchando por primera vez? En realidad tibón significa hueso en té, ¿sí? La traducción al español, pero vamos a traducirlo culinariamente y llevarlo a nuestra infancia cuando nos daban bife con lomo, ¿sí? El famoso bife con lomo. Tal cual, bife con lomo, que es el bife angosto con el lomo, que es la región lumbar de la vaca, la región donde está el lomo, donde no hay costilla, es solamente la vértebra, está la vértebra que separa el bife del lomo, ese hueso finito, y que la parte de abajo lo convierte en una T. Y ese corte se empezó a valorizar nuevamente, pero ya en un tamaño un poco más grande. Y mucho más grueso por lo que se veía, ¿no? En un tamaño más grande, más grueso, para poder lograr mantener los jugos. Antes era el churrasco vuelta y vuelta, o en casa no hacían, no vuelta y vuelta, pero un churrasco fino, que iba al plato. Esto sí iba al plato, pero es para compartir, es un bife un poco más grande. Es pedido también por los extranjeros, por esta apertura de cantidad de extranjeros, y bueno, pero nosotros los cocineros en buena hora, que podemos valorizar ese corte. Y te daban ganas de comerte hasta el plato cuando mostraste la foto. Ahora, ¿eso se cocina vuelta y vuelta en una plancha o va a la parrilla? No, hay varias técnicas de cocción para hacerle. Primero es fundamental el dorado. El dorado exterior, por eso yo quiero separar dorado de chamuscado, el quemado. El dorado es fundamental. ¿El dorado qué hace? Primero genera la vista del ser humano, el aroma, y hace que los jugos estén a full, nuestros jugos gástricos. El amor a primera vista. El amor a primera vista,
Y lo que yo le digo, ¿hasta qué punto doy vuelta, profe, el bife? Hasta punto hambre. ¿Sí? Que ya te lo comerías. Dice, sí, yo me lo comería. Bueno, ahí lo das vuelta. Ahí está bárbaro para dar vuelta. Entonces lo damos vuelta, lo doramos y ahí después tenemos que tener en cuenta que le tenemos que hacer una cocción un poco más prolongada porque hay que llegar al interior. Si yo lo dejo sobre la plancha con un calor fuerte o sobre las brasas con un calor fuerte, lo único que voy a hacer es cocinar el próximo centímetro hacia adentro, voy a secarla y después en el interior va a quedar bastante crudo. Entonces lo mejor es en una parrilla más leve, con un fuego más tranquilo, entonces lo voy dando vuelta cada tanto y voy llegando el calor lentamente. Y la otra es terminarlo en un horno, con un horno más suave y que el calor, por una cuestión de radiación, que los hornos cocinan por radiación, el calor va entrando, las ondas calóricas van entrando más lentamente. Entonces podemos llevar al horno, ¿sí? Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación desde 1907 acompañando al productor. Esto fue A Corral. Gracias por la compañía como de costumbre. La próxima semana, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar. Hasta cada momento, muchas gracias.